hemos estado compartiendo estos días sobre la vida de una mujer, sobre Débora, sobre una compañía, no específicamente una sola mujer, sino una compañía, un ejército completo, porque Débora sola no podía haberlo hecho, no hubiera podido llevar al cumplimiento la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Había una compañía, había un equipo trabajando juntos, no estaba sola. Y Dios se agrada cuando el hombre muestra un liderazgo desinteresado, como les decía ayer, y también se alegra cuando mujeres como Débora hacen su parte y trabajan en equipo para capacitarse unos a otros y capacitar a los demás, y de modo que puedan hacer juntos la voluntad de Dios. Qué increíble y qué maravilloso es ver un equipo trabajando. Tal vez no están de acuerdo en las mismas cosas, pero tienen un propósito y un objetivo y acomodan todo lo que hacen para poder llegar a ese objetivo. Así debería ser el matrimonio. Es un ejemplo hermoso de liderazgo el que tienen Barak y Débora, trabajando en equipo. Barak sin sentirse aludido por la palabra o la actitud de Débora, y Débora no tratando mal a Barak, haciéndolo sentir un tonto, ¿no? Un equipo que ha trabajado por un mismo propósito, y no solo pensando en ellos mismos, sino pensando en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y juntos han podido enfrentar muchas cosas, y es lo que quiero compartirles en esta mañana, en este momento, como una tercera parte de lo que hemos compartido desde el martes, y cuán importante es la unidad, ¿no? Esta es una palabra tan difícil hoy en día de poder entender, de poder hacerla. Podemos estar en unidad hasta cierto punto y luego empiezan nuestras diferencias y nos separa, y muchas veces porque hay diferencias de opinión nos enojamos con las personas y las tachamos y las desechamos. Y no debería ser así, porque hemos sido creados también con cada uno con una personalidad, con algo genuino, con algo único. Y en la diversidad está la belleza también, porque dice la palabra de Dios que en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo hay diferentes miembros con diferentes funciones. Y ninguno es más importante. Sí hay, dice, miembros menos decorosos a los cuales hay que cubrirlos, y es una palabra muy preciosa, ¿no? Que para eso estamos, para cubrir también esos pequeños miembros, pero no son menos. Pero todo el cuerpo va hacia un mismo propósito, ¿no? Está gobernado por la cabeza, y todos buscan que funcione el corazón, que funcione y que haya vida. Eso es lo que vemos en nuestro cuerpo, en nuestra anatomía. Solo necesitamos mirarnos a nosotros mismos, mirar cómo hemos sido creados para entender que tenemos diferentes partes en nuestro cuerpo, pero todos coadyuvan, todos trabajan juntos para que podamos tener vida. Y qué importante es la unidad. Y a veces vemos la indiferencia y la no participación de muchos cuando hay un llamado a trabajar en equipo. Y muchos quedan en su comodidad, en su lugar, en lo que piensa, en su casa. Muchos prefieren dormir y hacer otras cosas a responder cuando hay un llamado a hacer ciertas cosas. Y saben, muchas veces en lo espiritual nosotros nos quedamos cómodos sin hacer nada, a pesar de que el Señor nos está llamando a hacer algo para que sea nuestra liberación. Nosotros vamos a ser liberados, vamos a tener beneficios, y no queremos levantarnos, no queremos tomar el reto, no queremos tomar el desafío. Pueden ser muchas cosas. Tú sabes el llamado que hay sobre tu vida. Tú sabes lo que está el Señor queriendo y demandando de ti. Y sabes si tú estás quedándote de brazos cruzados, esperando, pasando el tiempo, perdiendo el tiempo, o estás levantándote y haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ahora, hablando de Débora,
Cerca de la palmera donde vivía Débora estaban las tribus de Efraín y Benjamín, porque Débora viene de esa tribu, de la tribu de Efraín. Más allá de ellos estaban las tribus o los clanes de Manasés, entre los cuales sobresalía Maquir, y eso podemos leer un poquito ahí en Jueces, ¿no? En el cántico de Débora, como en el cántico ella describe los lugares donde están las tribus que se supone que tenían que unirse a la palabra que Dios había dado para ir a la guerra y tener la victoria, porque ya estaba dicha que iba a haber victoria. Ellos solo tenían que obedecer, tenían que unirse, levantarse y trabajar en equipo. Al norte, donde vivía Débora, al norte, ¿no? Estaba Manasés, en el valle de Jezreel, ahí dice. Después estaba Zabulón, que habitaba en las alturas, en donde más tarde es Nazaret, donde iba a refugiarse Jesús. En la planicie, más allá, estaba Jezreel, dice, y al otro lado de sus colinas orientales quedaba Isaacar. Estos son, ustedes saben, las tribus de Israel que empezaron a tomar, a repartirse las tierras después de haber entrado a pasar el Mar Rojo. Josué los introdujo en la tierra prometida y se repartieron tierras, ¿no? Y estas eran las tribus que estaban ahí. Entre las que no acudieron al llamado de Débora, porque Débora y Barak fueron y llamaron a las tribus, llamaron a todos a que se unieran en la guerra, que manden, que vengan sus príncipes, que vengan sus caudillos, que vengan todos y que se unan a esta batalla, porque es un pueblo, ¿no? Es una familia, eran hermanos. Entonces, Rubén, de la tribu de Rubén, no fue nadie cuya heredad se situaba al otro lado del Jordán. Ellos se quedaron cómodos al otro lado del Jordán. Ellos no cruzaron en una tierra ideal para criar ganado y ellos se quedaron ahí, ¿no? Estaban también los habitantes de Galad, ¿no? Descendientes tanto de Gad como de Manasés, también estaban a ese lado, al otro lado del Jordán, quienes tampoco acudieron a la convocatoria de Débora y de Barak. Ellos no respondieron. Lo mismo hicieron la tribu de Dan y la tribu de Aser, ¿no? Dos tribus a las que por vivir tan cerca de estos pueblos marítimos filisteos, donde tenían mucho ingreso de dinero, les era fácil no pensar en el peligro de la batalla, pero como tenían ese acercamiento a los filisteos y seguramente eran guerreros también como Josué, en vez de escuchar, en vez de acercarse, en vez de decir nosotros nos vamos a levantar también, ellos prefirieron optar por las ganancias, las riquezas del comercio marítimo en el cual vivían, porque eso es lo que describe el cántico de Débora. Se los voy a leer en un momento. Prefirieron las cosas comerciales, mundanas, el dinero. Una vez más vemos cómo el afán, el amor a las riquezas puede ahogar la palabra de Dios, porque había una palabra de Dios y ellos no respondieron. Las tribus que aportaron sus fuerzas para la batalla aquí son mencionadas en este cántico de Débora y se les levanta el nombre con honor, ¿no? Y ellos eran Efraín y la pequeña tribu de Benjamín. Tribus en las que Débora vivía. Ellos se armaron de valor y se portaron valientemente. Dice ahí en el cántico de Débora que Benjamín tomó la delantera, ¿no? Y después Efraín fue tras de Benjamín, aunque Benjamín era el más pequeño, el más inferior en número, y también la palabra describe que él no tenía tantas riquezas, ¿no? Pero Efraín fue en pos de su hermano menor. Le siguió el ejemplo. Y dieron un buen ejemplo, un buen testimonio. Tomaron la delantera, la iniciativa, ¿no? Luego le siguieron los príncipes de Maquir, la media tribu de Manasés, que estaba también participando en esta batalla. Y los de Zabulón, aquellos que tenían vara de mando, como dice el verso 14 ahí en Jueces 5. Y los que vinieron a estas tribus son descritos como los más nobles y los más útiles para una destreza militar. Ellos aceptaron el reto juntamente con Débora y Barak. También, dice, Isaacar prestó buenos servicios enviando a sus caudillos. Aunque
vemos que en Génesis 49:15, ¿no? Se hablaba de que Isaacar estaba descansando y que la tierra era deleitosa donde él estaba, y bajo su hombro se llevaba y se servía a muchos tributos, y era alguien que estaba en su comodidad. Pero en esta ocasión Isaacar respondió. Isaacar cambió de actitud. Isaacar dejó de estar en su comodidad y respondió y se unió a la batalla. Así que cambió de actitud, y el Señor nos llama a cambiar de actitud. Si en un tiempo nosotros estábamos en la comodidad, si en un tiempo nosotros estábamos no participando, al margen, indiferentes, hay una oportunidad de cambiar y de volver al Señor. Ahí vemos Zabulón y Neftalí fueron las tribus más valientes y más atrevidas, más activas. Expusieron, dice la palabra, sus vidas hasta la muerte. No solamente por afecto a Barak o a Débora. Ellos estaban viendo que había un yugo sobre ellos, sobre el cuello del pueblo de Israel. Y ellos quisieron librar a ese yugo a todo el pueblo de Israel, uniéndose a la batalla. Entonces, haciendo un poco de recuento en todo lo que están haciendo los de las tribus, uniéndose, otros no respondiendo, vemos cuán importante es trabajar en equipo, trabajar por el cuerpo. Y es una palabra que hoy en día es necesaria para todos nosotros. No necesitamos nosotros poner diferencias, banderas, de qué línea eres, de qué iglesia, quién es tu pastor, o esto o el otro, y juzgarnos y no darnos la oportunidad de conversar, enojarnos por tener diferencias. Sí podemos tener diferencias, pero necesitamos tener la valentía, la madurez para poder hablar, para poder escucharnos, para poder considerar la palabra y que el Señor ponga en nuestro corazón y no cerrarnos. Porque ciertamente vemos en la palabra de Dios que entre las tribus tenían problemas, tenían peleas, tenían desacuerdos y se separaron. Y vemos en algunos lugares cómo no se ayudaban, ¿no? Entonces, qué importante es la unidad. Y lo más interesante es que en este cántico de Débora no se nombra para nada el nombre de Judá ni de Simeón, porque estas tribus estaban lejos del campo de batalla y no tuvieron la oportunidad de acudir a este llamado. Y vemos a alguien que realmente pudiendo ayudar como Rubén, no lo hizo. Los de la tribu de Rubén no hicieron, solo mandaron sus buenos deseos, que les vaya bien, estamos orando por ustedes, ¿no? Típica, estamos orando por ustedes, que les vaya bien, y no participar y no ayudar. Entonces, muchas veces nuestras divisiones internas, ¿no?, hacen que no avance el Señor. Nuestros intereses por los negocios, por las cosas del mundo, tampoco nos dejan avanzar. Y muchos se quedan en sus rediles, en sus casas, en sus negocios. Sí es necesario trabajar, sí es necesario trabajar para comer, pero hay tiempos, y tiempos que el Señor necesitan para Él mismo. Al César lo que es del César, ¿no? Y las cosas que tenemos que hacer, pero al Señor lo que es del Señor. Esto nos habla para que podamos darle un orden a las cosas que hacemos, ¿no? En esos rediles donde se quedaron algunos de las tribus, en sus casitas, en sus rebaños, en sus pescas, yo qué sé, estaban cómodos, seguros. ¿Qué iban a arriesgar sus vidas ahí en el campo de batalla sabiendo que podían morir? Pero no confiaron en la palabra de Dios. Y varios de ellos reciben aquí en el cántico de Débora una llamada de atención muy fuerte. Y es una llamada de atención del Señor también para su cuerpo, para muchas personas indiferentes que no están saliendo a la guerra. Y ahora, ejemplos prácticos, sí puede ser en tu vida: levantarte por tu familia, responder a la oración, a ser una guerrera, un guerrero de oración, a ponerte a la brecha cuando el Señor está llamando a orar por tu familia, por tus hijos, y no lo estás haciendo.
por, no sé, muchas razones. O puede ser que el Señor te está llamando a levantarte, a unirte en un ayuno y no lo estás haciendo. Estás cómodo. Puede ser también en la iglesia en la que tú te congregas, que el Señor está llamando a ciertas cosas y no las estás asimilando y no te estás levantando. Podemos tener muchas razones. Y ciertamente hay muchas razones. Pero cuando uno desea algo, cuando uno se dispone, cuando uno le dice, Señor, yo quiero, y uno mueve las cosas, el Señor lo responde, el Señor lo ordena, el Señor hace todo y mueve las piezas para que podamos hacer las cosas. Hasta ahora yo he visto eso. Le hemos dado la prioridad al Señor y el Señor ha ido añadiendo todo lo demás. Se necesita fe, ¿no? Y el que peor reprensión lleva en este cántico de Débora, al no responder al llamado de unirse a las filas, eran meros, ¿no? En el verso 23 dice, porque no vinieron en ayuda de Jehová, porque no vinieron en ayuda de Jehová. Estaban viniendo a ayudar a Jehová, no, nosotros pensamos que es a un hombre, a una mujer, pero no. Nosotros debemos pensar y unirnos y decir, esto es por el nombre de Dios, es para Él, es por Él, estamos con Él. Y meros no lo hizo, ¿no? Dice ahí en el cántico, si ustedes lo lean en Jueces 5, que él lleva una maldición sobre su vida, una maldición. Y de seguro tuvieron miedo a los carros errados de Javín, ¿no? Del capitán Císara, que les he compartido el martes, que tenían carros de hierro fuertes, eran como 900 y tenían temor y prefirieron salvar su pellejo, ¿no? Prefirieron salvar sus vidas a responder. Entonces les he hablado un poco sobre los que han respondido al llamado de Débora para ir a la guerra. Y muchos no lo han hecho. Muchos no lo han hecho. Han preferido quedarse en la comodidad de sus casas, de sus rebaños. Y quiero leérselos aquí un poco el cántico de Débora, ¿no? Voy a compartirles un poco sobre el cántico de Débora, que es un cántico muy, muy profundo. Dice en Jueces 5, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él. En contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando.
Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak también Isacar, y se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de tus rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tacnac junto a las aguas del Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon con Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Y eso algo es increíble, porque dice, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Esto dice Débora, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Este es un poema. Es un cántico de Débora, y se los he leído para que ustedes tengan el contexto y vean cómo describe a los que se han unido a esta batalla y a los que no se han unido. Y el cántico de Débora fue compuesto por ella y cantado por ella y por Barak. Algo muy lindo es que Barak, no se los dije en estos días, pero significa relámpago, destellos, reluciente. Y se acuerdan que les hablé también de lo que significaba Lapidot, que era el esposo de Débora. Su nombre significaba antorchas, lámparas, luces. Entonces, al leer, el Señor puso en mi corazón y me habló y me ministró bastante. Me decía, porque era una mujer que estaba totalmente en contacto con la luz, no con las tinieblas. Y aunque ella no brillaba, o sea, su nombre no significa brillar, ella animaba a aquellos para que brillen, animó a Barak para que pueda llevar esa victoria, esa luz a las personas que estaban desanimadas, y que él como valiente también pueda estar adelante, ¿no? Como un relámpago, como un destello, haciendo que las tinieblas, los enemigos, huyan. Y ha sido muy glorioso poder comparar eso. Cada nombre tiene su revelación. Pero volviendo a lo que es el cántico de Débora, qué hermoso que el Señor haya permitido que quede en un cántico para que nosotros hoy en día podamos conocer lo que pasó en ese tiempo y qué es lo que nos está animando a este día, a nuestro presente, a ser
hombres y mujeres que respondemos, que tomamos el reto y que confiamos en la palabra que ya está dada. La Biblia tiene promesas que ya están dadas por el Señor, y lo único que tenemos que hacer, lo único que tú tienes que hacer es levantarte y hacer. El cántico de Débora. Los cánticos comienzan con una alabanza a Dios. Loores a Jehová. Ella cantó salmos. Una traducción para salmo es poema. Entonces, ella también era poeta. Débora no solamente era esposa, no solamente era juez, no solamente era profeta, no solamente era una adoradora, también era una poeta. Y muchas de nosotras y muchas mujeres somos muy románticas, muy poetas, ¿no? Y aún eso el Señor lo utiliza para exaltar su nombre. Y ella cantó salmos, ella cantó un poema. Entonces era Débora, también Débora la poetisa, ¿no? Y el centro del salmo, el centro de este cántico de Débora, nos transmite como es el recordatorio de todo el acontecimiento de victoria que Dios les había dado antes, y cómo después se olvidaron del Señor, y después cómo vino la victoria. Y nos da esperanza. Espero que pueda darte esperanza para que tú puedas levantarte y considerar y caminar en fe, y no ahogarte y no quedarte en el pecado o en las malas decisiones que has tenido. El hecho de haberte apartado del Señor, como el pueblo de Israel dice que se apartó en pos de otras cosas, de otros dioses, y cayeron en opresión nuevamente. Pero el Señor quiere que puedas levantarte y Él quiere poner y derramar un cántico en tus labios, un cántico de adoración, pero también un cántico en el cual cuando otros lo escuchen puedan ser edificados, así como nosotros que estamos leyendo este cántico, y hay muchas melodías en este cántico que he estado escuchando, y otras melodías que el Señor también me ha dado, y tantas hermosas cosas que estamos disfrutando hoy, y también advertencias gracias a este cántico. Entonces el Señor quiere depositar un cántico en tus labios también, para que otros puedan edificarse con lo que tú estás pasando. Y aquí en Jueces 5:12 dice: despierta, despierta, Débora. Es la misma Débora que está diciendo esto. Despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Ella está diciendo: levántate, levántate. Es el Señor diciéndonos: levántate, levántate, pon ahí tu nombre. Responde. A pesar de cómo estés, a pesar de la situación, del temor que pueda haber en tu corazón, levántate, el Señor te ha dado la victoria. Amén. Él te ha dado la victoria. Cree eso y levántate en el nombre de Jesús. Y es necesario, porque si no tomamos la decisión de levantarnos, la cosecha se pierde. Y es algo que quiero leerles. Ya estamos llegando casi al final del tiempo que hay, y realmente el tiempo pasa volando, y tanto para poder compartir. Pero cuando las mujeres no se levantan, cuando las personas que tienen ese llamado como Débora no se levantan, los caminos quedan abandonados. Los que andan por las sendas se apartan por senderos torcidos. Las aldeas no solo están abandonadas, sino que decaen. Es necesario que se levanten madres de Israel, así como Débora, para que venga la liberación a un pueblo que está oprimido por el enemigo, oprimido, sí, porque se ha apartado del Señor, porque ha escogido otras cosas, pero aún Dios tiene misericordia para venir y levantar un remanente, aquellos valientes, para poder llevar a su pueblo a la victoria. Quiero leerles Isaías 32, del 9 al 11, y dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio.
Y puede seguir leyendo, pero les está hablando a esas mujeres indolentes que no están sintiendo, que no están percibiendo, que no están respondiendo. Y por causa de este tipo de actitudes de indolencia, de indiferencia, es que se pierde la cosecha. Y la cosecha está lista. Los campos ya están listos. Y hay muchas personas que necesitan que uno vaya y los llame y les convoque a unirse a la batalla, a unirse al pueblo de Dios, unirse por un objetivo. Aquellos remanentes, aquellas mujeres, aquellos varones que se están levantando, así como Débora, como Barak, para reunir las tropas, ¿no? Y por causa de mujeres indolentes, hombres insensibles, como dice también la palabra, amadores de sí mismos, que se han enfriado su amor, aquellos que no sienten nada, que son como piedra, por causa de ese tipo de personas, la cosecha se está perdiendo, ¿no? Y qué importante es escuchar, pero qué importante también es obedecer. Y este cántico de Débora, este poema de Débora, y como muchos otros salmos de David y muchos otros cánticos, muestran la fuerza, muestran el poder de Dios, muestran cómo Él responde cuando nosotros escuchamos y obedecemos. Lo que Dios hace ahora debería traernos a la mente lo que ha hecho lo que ha hecho antes, lo que ha hecho ahora, lo que está haciendo hoy y lo que hará. Él es el mismo de ayer, el mismo hoy y será el mismo después. Y necesitamos nosotros responder a este llamado, ¿no? Y aquí en este cántico nos muestra cómo sobrenaturalmente han ganado la victoria, cómo vencieron. Habla sobre que los ángeles pelearon, ¿no? Habla de que bajaron, habla de que el río Sison se desbordó. Entonces hubo un evento sobrenatural que Dios hizo, así como cuando cruzaron el Mar Rojo, el mar se abrió y luego se cerró y murieron muchos de los egipcios. Y vemos en este cántico, también por este cántico, que Dios intervinió también y utilizó esto para dar la victoria, para que también sea alabado Dios, ¿no? Y les compartía ayer que también estuvo la victoria en las manos de Jael, una mujer que fue también alguien celosa, ¿no? Alguien celosa de las cosas de Dios, que no pensó dos veces para ejecutar justicia. Y cuán importante es conocer a nuestro Dios, conocer sus palabras, sus promesas, escuchar de parte de Dios, que muchas veces habla a través de profetas, pero verdaderos profetas, no falsos profetas, no falsas profetisas, como les había compartido el día de ayer. Y vino paz, dice al final del Jueces 5, vino paz por 40 años. Y la paz es ausencia de guerra. No hubo guerra. No hubo guerra 40 años. Si en esto tenemos la promesa de Dios, que los enemigos del Señor finalmente perecerán un día, los enemigos que batallan contra nuestras almas, los enemigos que están atribulándonos, aquellas debilidades que tenemos, un día van a ser vencidos, pero necesitamos levantarnos, necesitamos obedecer y responder al llamado que el Señor está haciendo. Y necesitamos también tomar el cargo y la carga de así como Débora, pararnos a aquellos que portadores de la voz de Dios, aquellos que transmiten el mensaje. Y vemos en la palabra de Dios a muchos que no querían ser portadores del mensaje de Dios, y otros que cuando portaban recibían insultos, recibían incluso cárcel y todo, ¿no? Vemos la vida de Jonás, que por ser portador de la voz de Dios y un mensaje que tal vez él no estaba de acuerdo, él trató de huir. Y muchas veces en nuestras vidas que el Señor nos habla palabras, huimos, ¿no? Y no respondemos, pero gloria a Dios por mujeres como Débora, que se están levantando,
por esas actitudes, ¿no? Ese carácter. Gloria a Dios por hombres como Barak, que aceptan consejos, que aceptan el aporte también de mujeres de Dios. Gloria a Dios por aquel cuerpo de Cristo, aquel ejército del Señor que se une a sus pastores, que se une a sus líderes para trabajar por una misma causa, que dejan a un lado sus divisiones y sus cosas, ¿no? Y trabajan para el reino de Dios. Gloria a Dios porque el Señor, a pesar de toda la división, a pesar de todas las cosas que estamos pasando, está levantando un remanente que está buscando la unidad, que está buscando hacer la palabra de Dios, obedecerla por sobre todo, y que el Señor les está dando la victoria. Mi corazón y mi anhelo es que estos días que he compartido la palabra de Dios hayan podido traer liberación a tu vida, que el Señor haya traído a tu corazón fortaleza, valentía para que te puedas levantar, para que puedas hacer lo que el Señor te está llamando a hacer, que puedas levantarte como una madre de Israel, que puedas levantarte como aquella profeta de Dios, aquel juez, ¿no? Que trae justicia, que busca lo justo, que habla lo que está correcto y desecha lo que es incorrecto. Que estos días hayan sido de bendición para ti. Me alegro mucho y mi corazón se goza de haber transmitido lo que el Señor puso en este tiempo en mi corazón. Gracias por escuchar. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén.